Hay una familia del norte de Europa cuya historia bancaria se remonta al siglo XIX. A través de un entramado de fundaciones y empresas holding que se construyó capa sobre capa durante 6 generaciones, controla hoy participaciones en más de 20 de las mayores compañías del mundo. Un fabricante de equipos de telecomunicaciones que vende en más de 180 países. Una empresa farmacéutica entre las 5 más grandes del planeta. Uno de los operadores bursátiles más importantes del mundo. Compañías de automatización industrial. Fabricantes de equipos de aviación y defensa. La suma de esas participaciones representa, según las estimaciones disponibles, más de 250.000 millones de euros en valor de mercado. Ningún integrante principal de esa familia es conocido por tener presencia activa en redes sociales. Tampoco aparece ningún nombre de esa familia de forma consistente en las listas públicas de los individuos más ricos del mundo, aunque las fortunas que controlan dwarfen la de muchos que sí aparecen. Comparemos eso con una escena que ocurre en este mismo momento, a varios usos horarios de distancia. Un jet privado despega de una pista al amanecer, y antes de que termine de subir, la persona en el asiento de cuero ya está transmitiendo en vivo. La copa de champán, la vista desde la ventanilla, el destino marcado en la pantalla. Miles de personas están mirando en tiempo real. Para la mañana siguiente, todo el mundo sabe exactamente dónde estuvo esa persona, qué tomó y a qué hora aterrizó. La diferencia entre esa transmisión en vivo y la familia del norte de Europa no es necesariamente la magnitud de las fortunas. Es qué decidió cada uno mostrar, y sobre todo, por qué. Hay un detalle en la estructura de esa familia que los analistas financieros describen con cierta fascinación. En una de sus principales compañías, la familia controla menos del 5% de las acciones totales disponibles. Y sin embargo, tiene más del 20% de los votos en las asambleas de accionistas. Eso no es un error administrativo ni una anomalía temporal. Es el sistema de acciones de doble clase que los fundadores diseñaron hace más de 100 años, precisamente para que el control no dependiera de la propiedad pública y visible. Una acción de clase A tiene muchos más votos que una acción de clase B. La familia acumula las de clase A. El mercado compra las de clase B. Desde afuera, la participación parece pequeña. Desde adentro, el control es completo. La arquitectura fue diseñada, desde el origen, para ser extraordinariamente difícil de medir en su totalidad desde afuera. Pensá en cuántas fotos tuyas circulan en Internet ahora mismo, aunque nunca hayas sido una persona particularmente expuesta. Cumpleaños, vacaciones, una boda ajena donde te sacaron sin pedirte permiso. Ese rastro digital es tan normal que ni lo pensamos como una decisión consciente. Y sin embargo, existe un nivel de patrimonio donde ese rastro se reduce, de manera sistemática y deliberada, a lo mínimo operativamente necesario. Los principales integrantes de la familia del norte de Europa que mencionamos no hacen publicaciones personales sobre su vida privada. No porque esté explícitamente prohibido, porque en ese círculo, la lógica del porqué nunca necesitó ser explicada. La discreción es el comportamiento por defecto, no la excepción negociada. ¿Por qué entonces alguien con una fortuna comparable elige exactamente lo contrario y transmite el jet en vivo? La respuesta tiene menos que ver con el descuido y más con la historia de cómo se construyó ese dinero. Una fortuna heredada ya fue validada generación tras generación. No necesita ninguna prueba pública, porque la prueba es el tiempo mismo. Y además ya aprendió, muchas veces a fuerza de experiencias concretas en generaciones anteriores, que mostrarse tiene costos que rara vez valen la pena. Una fortuna nueva todavía está construyendo esa validación, y en este momento exacto de la historia, la forma más rápida de construirla es a través de la atención masiva. El riesgo de seguridad existe igual para los dos. Solo uno de los dos acumuló generaciones aprendiendo a tomárselo en serio. Ahora volvamos a la cuestión de los rankings. Los listados públicos de las personas más ricas del mundo, los que publican las publicaciones financieras más conocidas del planeta, tienen un problema estructural que sus propios editores reconocen de forma implícita. Solo pueden capturar lo que alguien declara o lo que un periodista puede rastrear en registros accesibles.
Una fortuna distribuida en fundaciones familiares de décadas, en entidades de gestión patrimonial, en holdings con participaciones cruzadas que se construyeron durante 6 generaciones, no aparece completa en ningún ranking público. No porque sea más pequeña, sino porque es, en el sentido más literal, imposible de sumar desde afuera cuando sus piezas están diseñadas para no ser sumadas. La familia del norte de Europa en particular tiene una historia de estructuración patrimonial que arrancó en el siglo XIX y que se perfeccionó con cada generación. Los historiadores económicos que estudiaron su caso documentaron el mismo patrón repetido. Cada vez que cambió la legislación de algún país, o cada vez que alguna regulación nueva amenazó con hacer visible algo que no debía hacerlo, la estructura se reorganizó para preservar el control sin aumentar la exposición. Después de 6 generaciones, el resultado es un entramado que ningún periodista, con ninguna cantidad de recursos, puede describir de forma completa y exacta en un solo artículo. Los balances de las empresas que cotizan en bolsa son accesibles. El tamaño real de lo que controlan las fundaciones, sumado a todo lo demás, no lo conoce ningún analista externo con certeza completa. Ahí aparece la verdadera diferencia entre estos dos mundos, y no tiene que ver con el monto exacto de ninguna de las dos fortunas. Tiene que ver con una sola pregunta que cada familia, sin decirlo en voz alta, termina respondiendo de manera distinta. ¿Necesito que el mundo sepa cuánto tengo para que sea real? Para quien transmite el jet, la respuesta es casi urgente. Para la familia del norte de Europa, esa pregunta no tiene respuesta porque directamente nunca se formuló. La sola idea de responderla públicamente sonaría, en ese círculo, como el error más básico que alguien puede cometer. El que comete quien todavía no entendió que, en ese nivel, no saber cuánto tenés exactamente genera, para quien te mira desde afuera, mucho más incertidumbre y mucho más poder que cualquier número que pudieras mostrar. Los asesores que trabajan con patrimonios de este nivel coinciden en algo que rara vez se formula públicamente. Una fortuna con un número visible puede ser imaginada, calculada, comparada, superada en teoría. Una fortuna que nadie puede medir con exactitud no entra en ninguna escala de comparación. No se puede negociar contra algo que no se puede ubicar. No se puede competir con algo que no tiene número conocido. Y ese tipo de posición, que no tiene techo visible ni puede ser medida desde afuera, es exactamente el tipo de poder que no se construye en un año ni en 2 generaciones. La persona que transmitió el jet construyó una audiencia. La familia del norte de Europa construyó una posición. Las dos son formas reales de poder. No son iguales. Una audiencia puede desaparecer si dejan de transmitir. La posición de la familia del norte de Europa no depende de ninguna audiencia para seguir siendo real. Ya existía antes de que existieran las redes sociales, y va a seguir existiendo independientemente de que alguien decida transmitir algo o no. La sexta generación ya está entrando al negocio, y probablemente ninguno de ellos haya necesitado nunca que alguien le explicara por qué eso es exactamente así.